¿Por qué Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? Bueno, porque esta gente, eh, ellos apoyaban la tiranía que había en el pueblo, porque el pueblo de Dios estaba esclavizado a Faraón. Los ponían a trabajar por la comida solamente. Todo lo que tenían el pueblo hebreo no le pertenecía, porque ellos solamente estaban allí viviendo, y toda su generación estaba pues esclavizada. No se sabe si ponían a trabajar a los niños, pero la gente adulta pues sí estaba esclavizada a un tirano que era el faraón. Por consiguiente, si la hija de él estaba allí, nunca había dicho, pues saben que yo me voy de aquí porque aquí hace lo malo, mi padre hace lo malo, tiene gente esclavizada y pues yo no voy a participar con él en sus maldades, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Bueno, Moisés se puso del lado del pueblo que estaba esclavizado y que eran de verdad sus descendientes. Él era descendiente de ellos. Lo mismo el Señor dijo de que en ese tiempo que Él vino en carne, había bastantes personas que estaban, dice que arreglaban las tumbas de los profetas y no se daban cuenta, o se hacían pues los de la vista que no veían, que no miraban, de que esos profetas que ellos arreglaban sus tumbas habían sido muertos por sus padres. Y el Señor dijo, ustedes llenan la misma medida, o sea que eran igualitos que sus padres. Entonces por eso es de que el pueblo del Señor, cuando no lo aceptaron, porque el Señor se decía ser hijo de Dios. Entonces ellos decían que al él decir que es hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y sí, porque el Señor dijo, yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. O sea, como él ya vivía en la eternidad con Dios, porque estaba dentro de Dios. Es su misma esencia, porque salió de dentro de Dios. Y Dios habita en luz inaccesible. Nadie de afuera puede entrar a él. Pero el Señor, como era parte de él, estaba dentro, como nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y no es si nuestro espíritu no está separado, sino que está aquí, alma, cuerpo y espíritu. Así es Dios. Dios no está separado, sino que Él es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios, no son tres dioses. Es la misma naturaleza, la misma esencia. Entonces, cuando el Señor dijo ser hijo de Dios, es porque es su misma imagen. Su misma imagen significa que hace lo mismo que el Padre. Es para que nos demos una idea de cómo es el Padre. Antes del Señor no había venido nadie que fuera la imagen de Dios. Sí, David era conforme al corazón de Dios, pero no era la imagen de Dios, sino que el Señor le reclamó que él no iba a poder hacer un templo dedicado a él, porque
David había derramado mucha sangre y eso es malo. Entonces dijo que quien le iba a edificar templo era Salomón. Y ese era un único templo. Un único, porque eran las medidas del templo espiritual que está en los lugares celestiales, en la Sion celestial, donde los cristianos nos reunimos en espíritu. Todos los cristianos, no le importa dónde vivamos, todos el Señor nos agrega allí en esa congregación de los justos, pero solamente Él sabe quién está agregado allá. Y se refleja aquí en el mundo esas personas. No son de una religión en específico, porque el Señor dijo que en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces una persona que ama no puede andar haciendo maldades. O digamos, yo no puedo como decir, como decía un personaje, decía ese que se decía hermano. ¿Tú crees? Porque le estaban reclamando los muchachos que vivían pues allí en donde nosotros vivíamos. En la parte de enfrente vivía una familia y esa gente era bien perversa. Entonces los muchachos que vivían allí le sacaban cosas a la cara de que pues lo miraban que tenía armas o así. Entonces le decían, ¿cómo eres cristiano y andas y también los blasfemaba, les decía malas palabras y decía, ¿cómo es que eres cristiano y andas diciendo malas palabras? O pues como que eres luz y andas diciendo malas palabras y andas ofendiendo. Entonces él decía, es que no porque sea pues ellos se nombraban de su denominación, ¿verdad? Dice, no, por eso no te puedo dar un balazo. Entonces estas personas tienen nada más religión, porque cuando ya nosotros creemos en Cristo y Él viene a morar en nuestro corazón, nos cambia toda la vida. Nos cambia también de forma de ser, de lo que nosotros practicábamos, poco a poco lo vamos dejando y vamos teniendo un celo por las cosas buenas. Y se pueden conocer la gente que es de Cristo porque no tiene malos sentimientos. Mejor prefiere como aguantar las maldades de la gente. Yo le platicaba a una persona, le platicaba de que cuando le vendieron un carro robado a mi esposo y las personas de su secta, y lo que él me contestó, me dijo, le pusieron una pistola para que comprara el carro. Y esa no es una contestación de una persona que tiene misericordia. Porque yo le estaba diciendo que mi esposo, él, cuántos bienes hizo a estas personas y así le pagaron. Así le pagaron vendiéndole un carro robado y pues a él lo agarró la policía. Y perdió sus papeles porque pues en ese tiempo estaban bien estrictos y también ahora yo pienso de que la persona no podía hacer ninguna cosa mala y le quitaban sus papeles porque apenas sí le habían dado la tarjetita verde y estaba esperando por la última, y con la tarjetita verde él salía del país. Él viajaba en sus vacaciones porque él tenía un buen trabajo y en sus vacaciones viajaba a El Salvador. Entonces, estoy hablando de esto porque Vilchis dice que él va a salirse de la luz del mundo y luego va a ir a golpear al hermano Colque y luego va a entrar otra vez a la secta. El cristianismo no es así, porque imagínate que le vamos a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, salte o negamos al Espíritu, salte ya y luego ya voy a golpear a alguien y luego te vuelves a meter. No es así, porque cuando nosotros creemos en el Señor
el Señor viene a morar en nuestro corazón y ya no andamos golpeando a nadie, ni andamos, es más, cuando nosotros, digamos, teníamos rabia, porque sin el Espíritu de Dios, la persona es como un animal, porque yo miraba, pues, cuando yo estaba chiquilla, de que yo me admiraba de padres que golpeaban sus hijos. Y mi papá nunca me pegó, no porque él no fuera golpeador ni nada, sino que yo era una persona de que no le hacía un motivo para que me pegara. Cuando me mandaba algo rápido lo hacía. Sería por miedo, sería por obediencia, no lo sé. Pero yo sí le tenía miedo a mi papá de que me podía pegar. Pero nunca me pegó, yo pienso por ese miedo que yo le tenía. Pero en el cristianismo no hacemos lo malo porque nosotros no podemos. Nuestro comportamiento es un comportamiento cristiano porque tenemos un Padre. Sí le podemos llamar Padre al Señor porque nos asemejamos a Él cuando su Espíritu Santo, su Espíritu, viene a morar en nosotros y ya somos su templo. Somos miembros los unos de los otros. Podemos mirar personas que sí puede ser de que todavía hagan lo malo, pero sus sentimientos son buenos. Sus sentimientos nosotros los podemos mirar que son personas que puede ser que, como voy a poner un ejemplo, el hermano de el lado oscuro de la verdad. Sí es cierto que tiene, por ejemplo, mucho sarcasmo, pero se le puede sentir que él en el fondo defiende la justicia. De esa manera la defiende, pero él no está del lado de la maldad. Pero ustedes pueden mirar podemos mirar a la gente que no es cristiana. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, a Asiático Kazuki, cómo se burla de la gente, cómo se burla de las niñas que fueron violadas, que fueron insolentadas, que fueron difamadas. Todavía él las difama más. Se burla. Es como Satanás. Él es un satánico. Su risa es una risa satánica, de burla hacia los inocentes, que ellos no le hicieron nada. Y esa otra persona que dice, le pusieron una pistola para venderle un carro robado. Y le digo, ¿sabes qué? Eso no se hace. Porque ellos decían que eran cristianos, por eso es de que él confiaba en ellos. Y muchas veces él los apoyó, rentó una casa para meter el montón de gente que no le pagaba la renta. Y yo le decía, esa gente no es buena. Ellos agarran ayuda del gobierno. Ellos tenían un montón de niños y agarraban el ayuda pública. Y ni aún así no pagaban renta. Y yo le decía a mi esposo, esa gente no es buena, esa gente es perversa, solo te está usando. ¿Y sabe por qué es? Porque les enseñan de que nosotros no valemos nada. Que nos pueden engañar, nos pueden hacer, nos pueden lo que sea. Y entonces ya Dios, y ¿sabe qué era su valor de ellos? Porque su valor de ellos no es el Espíritu de Dios, no es Cristo. Ellos no se glorían en Cristo. Ellos se glorían en su apóstol. Que su apóstol les perdona los pecados, no le hace lo que ellos hagan. Y no se arrepienten. Van supuestamente a la Santa Cena y llevan un montón de dinero y piensan que así compran a Dios, compran la justicia. Y Dios ya les demostró que Él no burla de nadie. Nazón se hacía pasar por Dios, ahí está, lo metió a la cárcel. Por no hacer caso. Y eso debería de servirles a toda esa gente para que sean humildes. Para que hagan obras dignas de arrepentimiento. Porque el Señor lo dijo. No piensen que porque están diciendo hijos de Abraham somos.
cual van a ser hijos de Abraham. Dice, si Abraham creyó en Cristo, creyó en la resurrección, entonces, ¿por qué no creen en Cristo? Las obras de Abraham, él era un creyente. ¿Y por qué nosotros no somos creyentes en Cristo entonces? Porque los creyentes en Cristo se comportan como Cristo. Si digamos que están viendo que están haciendo mercadería con la gente, como el Señor entró y miró que había muchos cambistas, les pateó las mesas, les tiró el dinero. ¿Por qué? Porque ahí no se debe de hacer negocio. No se debe de hacer negocio con las cosas sagradas de Dios. ¿Y qué pasaba con en el templo? Pues había personas ahí vendiendo sus animalitos. Pero que no era que la gente tenía que traer de sus propias cosas. Tenían que traer el diezmo de sus propias cosas. Si le nacieron 10 vacas, tenían que traer una para los pobres. Pero ahora creen que los pobres están siendo tomados en cuenta. No, no están siendo tomados en cuenta. La gente dice que es cristiana que porque pertenece a una organizaciones perversas, que no les importa para nada a los niños, no les importa para nada a las viudas ni los pobres. Ellos nomás se quieren atarragar ellos. Y cobran diezmo como si estuvieran en la ley. Cobran diezmo y ofrenda. ¿Y qué nos dijo el Señor? ¿Que era gratis? No lleves nada para el camino. Pero estos ya tienen sus propiedades, cuando ponen otro apóstol, ya tienen su montón de propiedades que no repartieron. Todo ese es dinero robado. Todas las propiedades son robadas del dinero que no repartieron a los pobres. Se hicieron sus propiedades. Pero ahora ya están diciendo que somos hijos de Nazón. Entonces ustedes hacen lo mismo que él. Porque un hijo, por eso es de que al Señor no lo aceptaban. Porque él decía ser hijo de Dios. Y los hijos son igual a los padres. Si tú dices que eres que Nazón es tu padre, pues haces lo mismo que él, eres injusto. Pero ¿por qué no puedes decir que no eres nada de él? Porque es tu vida, él te da la vida, él te da el aliento y todas las cosas que tienes. Porque tú crees que es Dios. Porque solo Dios es el que da la vida. El apóstol Pablo dijo, el Dios que ustedes no conocen es el que se los vengo a enseñar. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero porque enseñan a la gente que Dios habita allá en hermosa provincia y que tienen que ir allá a verlo. Dios es espíritu, no más vino una vez en carne, no más. Y va a regresar en gloria, pero ahorita tenemos su espíritu guiándonos a toda verdad. Eso es lo que debes de pedir, el Espíritu Santo, ese espíritu que no llama padre a nadie en la tierra. Ese espíritu debes de tener. No un espíritu buchinchero que llama padre a una persona perversa. No. Por eso Moisés negó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque al llamarse hijo iba a ser igual a Faraón. Y tenía que ser injusto. Pero ¿cómo Dios te va a usar para sacar personas de la esclavitud? Si estás diciendo que eres hijo del mero que esclaviza a la gente.